A todos, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Muchísimas gracias, Concha. Mucho tiempo, bueno, que no nos vemos, pero es siempre un placer verte y hablar contigo. Muchas gracias igualmente. Es verdad que físicamente ya hace tiempo que no coincidimos. Tendremos que hacer algo para remediarlo. Bueno, igual en el congreso ese que está previsto en Canarias, a lo mejor ahí nos podemos apuntar en el último momento los dos o no, quién sabe, ya veremos. Y si no, haremos alguna otra cosa para poder coincidir físicamente e intercambiar todos estos conocimientos tan interesantes y que con tanto amor, ¿verdad? Pues trabajamos. Deciros muy brevemente, voy a presentar a Cristian, luego le voy a dar paso a él para que si quiere él, pues ampliar todo su currículum, que es muy extenso, ya os aviso, que no solamente es doctor en psicología y justamente el doctorado versa sobre el tema que nos ocupa hoy, sino que también ejerce como psicólogo clínico, terapeuta con niños, adultos, parejas, adolescentes. Así que tenemos verdaderamente a un profesional muy completo y bueno, también especialista en MDR. Ya hay por aquí alguien que te sugiere hablar de MDR, aunque es cierto que hoy nos vamos a centrar en otro tema, ¿no? Pues siempre le podemos dar una aproximación desde el MDR también, si Cristian así lo considera. Claro, claro. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulo, como el tema es bastante extenso, la pregunta ya de apertura marca que va a haber dos campos en los cuales nos vamos a ir moviendo, tanto en el campo médico como en el educativo. Pues yo creo que directamente te doy la palabra, reflejaré preguntas que me han ya hecho y otras que van a ir saliendo. Y bueno, pues estamos muy atentos todos para todo esto que nos vas a contar. Vale, bien, bueno, hablando del TDAH, bueno, un poco también para entender como un poco yo empecé a estudiar esto tema, bueno, donde luego he hecho dos doctorados de investigación, que ha sido, bueno, uno en España, el otro en San Paulo, y los stage lo he hecho en China, entonces un poco a nivel global he empezado un poco a estudiar este tema del TDAH, que me llamó mucho la atención cuando me estaba especializando en neuropsicología, porque sobre todo sobre los efectos secundarios que tenía el Concerta, el Ritalin o el metilfenidato, decimos, el medicamento, el fármaco que se da a los niños cuando son pequeños. Y sobre todo me llamó mucho la atención todos los efectos secundarios que estos fármacos dan a los niños, como tics, por ejemplo, o yo me acuerdo una cosa que me llamó mucho la atención, como el 10%, porque uno de 10 niños puede, después de este fármaco, quedarse enano. Entonces, mirando todo esto, bueno, yo he decidido un poco de estudiar este tema, que ha sido unir contracorriente. ¿Por qué? Yo me acuerdo siempre, bueno, mi profesor que me había dicho, si tú quieres investigar sobre TDAH y quieres investigarlo en contra de los fármacos, nadie te da dinero. Entonces yo he hecho toda una investigación, he hecho un proyecto que lo escribí en Inglaterra y luego lo he presentado. Bueno, y gustó mucho, no tenían fondos, pero bueno, en todos los casos lo he financiado con mi propio dinero, estudiando estos casos, estudiando en varias partes del mundo. Mm, y entonces, bueno, llegando un poco a la conclusión que el TDAH, por mucha probabilidad, claramente yo, siendo también un investigador, no puedo decir no, no existe, pero podemos decir que los estudios me llevan a poner en duda no que exista, sino la multitud de casos que se diagnostican cada año y sobre todo la prevalencia, en el sentido, cuánto hay de niños con TDAH. Por ejemplo, yo voy a hacer un caso, por ejemplo, España. España, yo me acuerdo ahora, no he visto la última estadística, pero cuando yo lo estaba estudiando, me parece también que en Asturias ahora tenemos como una prevalencia del 6,4%.
a nivel mundial se estima que hay una prevalencia del 5%. Ahora, una cosa que me hace un poco, me ha llamado la atención fue Italia. Italia tiene el 1%. E Inglaterra, por ejemplo, que uno piensa que va a tener más, tiene la prevalencia del 2% o del 4%. Depende de quién ha hecho los cálculos. Estados Unidos está fuera, decimos, porque es demasiado alto. Tenemos el 20-21% de prevalencia. Entonces, ¿cuál es todo el discurso? Se dice que, bueno, los estudios dicen que el TDAH es un problema genético. Entonces, si un problema genético, generalmente los genes mejoran y no empeoran. Y otro problema era el tipo de manual que se va a utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos el ICD-10 o el DSM-5. Ahora, si uno aplica el DSM-5, por ejemplo, tiene, me parece, el 70, no me acuerdo exactamente, tengo que mirarlo, pero un 60-70% de casos más. Si utiliza otro manual, tiene mucho menos. Entonces, a nivel científico, lo que digo, que dice una investigación, se comprobara a nivel científico, tiene que ser yo o otro investigador, tiene que probar que a este niño tiene TDAH. No es que si utilizo un manual el CDS me da una prevalencia o me dice que no lo tiene y otro manual me dice que lo tiene. Hay que ponerse de acuerdo a qué tenemos. Estamos jugando sobre la piel de los niños, que le vamos a dar fármacos en un cerebro que está en crecimiento. Esto es uno de los problemas que me llamó mucho la atención y los resultados de mi estudio doctoral, de esta investigación a lo largo del mundo, es que con mucha probabilidad se demuestra que hay una infravaloración de este caso. Entonces, si no es TDAH, ¿qué puede ser? Un problema de seguro de comportamiento educativo. Aquí hay un punto muy importante. Quiero un poco contar una historia, luego también vi cuento un poco de casos clínicos, pero vi cuento, yo cuando he presentado, bueno, un libro que está escrito en italiano, que lo voy a ver cuando salió, bueno, que fue esto, Lo podemos encontrar además en tu página web, o sea que lo podéis buscar como en cristianplano.com. Cuando lo he presentado, me llamó un día, una cosa un poco que me llamó mucho la atención, me llamó una persona, me dice, somos de una asociación de TDAH y queremos saber si podemos participar y llevar también los niños que tienen TDAH. Yo lo he visto como una cosa muy interesante, la verdad. He dicho, sí, ojalá, claro. Cuando vino, eran todos padres enfadados por el libro. Y yo he dicho, pero acaba de salir, digo, ¿lo habéis leído? He dicho, no, un padre me ha dicho, no necesitamos leer lo que está escrito, porque ya nosotros lo sabemos. Porque, he dicho, usted va a dar la culpa a nosotros padres. Digo, no voy a decir esto, no era esto. Pero allí es como notar, como una defensa de los padres. Y allí había mucha gente que asistía como muy sorprendida de cómo algunos niños, me acuerdo de esta niña que no sé si tenía 13 años, que se levantó y dice, yo mis padres me dan Ritalin y yo estoy muy contenta y agradecida porque mi padre me está dando estos fármacos. Y era un poco surreal. En realidad, la investigación cuando pone a nivel educativo, non pone la educación de los padres, sino de todo un sistema educativo que no tiene paciencia con los niños, empezando desde la escuela. Cristian, te voy a interrumpir porque como tenemos público que nos está escuchando y gente que luego también nos va a ver que a lo mejor no saben exactamente qué es, pues a mí sí que me gustaría que comenzaras a lo mejor por qué es TDAH, cuáles son los síntomas más frecuentes que podemos observar y luego si quieres ya nos metemos más en la parte a lo mejor genética, farmacológica, como educativa de sistema, para que todos partamos de la misma base, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían
los criterios o el diagnóstico, o sea, cómo se llega a ese diagnóstico que tú decías y muy bien dicho, ¿no? Que depende del profesional, la base que tenga el profesional, los criterios van a variar y va a ser un diagnóstico de TDAH o no. Entonces, si puedes, por favor, definirlo y a partir de ahí luego valoramos los criterios para que todos lo tengamos claro. Vale, muy bien. Bueno, entonces, las personas con déficit de atención y con hiperactividad tienen, bueno, son algunos patrones. Uno, por ejemplo, la dificultad de atención, una actividad o inquietud excesiva, que es la hiperactividad, o actuar sin pensar. ¿Cómo podemos decir? Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la escuela o en la clase, o como por ejemplo me cuentan muchas veces los padres, que, es más, que se entiende más que ahora un poco decir lo que dice un DSM sobre este tema, es como el niño que no se para, que está siempre en movimiento y que está inatento, que está muy impulsivo, que no se puede decir nada, que también llega a pegar a otros niños y todo, que tiene problemas de socializar con otros niños. Esto es un poco el comportamiento que luego lleva los profesionales a diagnosticarlo como un TDAH. Y claramente desde este punto vemos proprio el problema. Yo quiero analizar el problema porque uno puede decir, ¿sabes? Sí, tiene TDAH, pero no me molesta. No, es un problema que molesta. Es este el problema principal. Cioè, el TDAH es un niño que en la escuela te molesta o también en la casa muchas veces, porque los padres claramente llegando. Tenemos también que pensar que vivimos en la época en la cual vivimos, porque uno podría decir también, ¿por qué hace 200 años no se hablaba de hiperactividad? Porque claro, el mundo ha cambiado. Entonces nosotros vivimos en casas muy pequeñas. Vivimos que el padre trabaja, la madre trabaja, que no tenemos tiempo y que tenemos ya muchos problemas en el trabajo. Y cuando llegamos a casa, nos falta solamente tener un niño que no se para, que no te queda quieto, que te tira algo a la cabeza o que no quiere comer o que no quiere dormir. Aumento y luego cuando va a la escuela, la cosa peor que la escuela te llame y te diga, mira, es que su hijo tiene este problema, no se para quieto. Entonces, estos son todos problemas que luego al final llevan a los profesionales y los educadores, sobre todo, a pedir un diagnóstico de TDAH. Porque yo trabajé durante, cuando he hecho la práctica, un año en el Hospital San Juan de Deus en Barcelona, en el psiquiátrico, con niños de los 5 a los 14 años. Y me acuerdo la mia superiore que me decía, mira, mira Cristian, todos los niños que no llevan. ¿Y saben dicho por qué lo llevan? Porque los profesores no se lo aguantan en la clase y quieren que nosotros ahora vamos a dar un diagnóstico de TDAH cuando no tienen TDAH. Esto es un poco lo que pasa. Yo pienso que de esta sintomatología podemos entender un poco de lo que estamos hablando. Luego, si alguien quiere hacer algunas preguntas más... Sí que es cierto, o sea, para ir resumiendo, es que las personas, y es verdad que ahora hay como mucho niño diagnosticado, pero sí que es cierto que también hay mucho adulto que a lo mejor ha sabido canalizar toda esa energía de otra manera y que a lo mejor son adultos no diagnosticados y que ahora están diagnosticándose, ¿no? Pero un poco para que veamos las características de esas personas, sean niños, adolescentes o adultos, son personas muy activas, que están continuamente en movimiento, que ellos tienen dificultades para la concentración, para mantener esa concentración y esa atención en una sola actividad en cada momento. Son personas que también llamamos, o sea, muy disruptivas, con mucho movimiento físico, no solamente es que interrumpan al hablar y tal, sino con mucha actividad física y que puede generar en el entorno pues esa tensión o esa, incluso en algunos lugares, pues, bueno, pues si son niños o adolescentes que la parte emocional la tienen todavía poco gestionada, porque no tienen todavía esas habilidades, visto que el neocortes no está terminado de formar, pues que pueden terminar en agresiones físicas, en peleas, en todo eso, ¿no? En juegos un poco más agresivos, más violentos y tal. Entonces, lo que tú dices es que partiendo, bueno, que tienen dificultades de socializar justamente por ese lado, ¿no? Pero partiendo de eso es cuando
se lleva a petición del centro educativo, de los profesores o bien de los padres, porque justamente esta situación en la que ahora vivimos, que ya no es que los niños están todo el rato en la calle, que pueden entrar y salir, o que a lo mejor están en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce y tal, sino que estamos en casas más pequeñas, las familias trabajan en ambas partes, la ocupación o la preocupación de los niños es diferente, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, y para eso también los recursos a lo mejor que nosotros tenemos, pues lógicamente son distintos. Y en ese momento es cuando o bien el centro educativo o bien los padres dicen, ostras, aquí está pasando algo, vamos a ver si realmente hay algo detrás que ya escapa a la parte de la normalidad, por ponerle alguna etiqueta o llamarlo de alguna manera. Y es en ese momento cuando el profesional tiene que saber discernir y diagnosticar si realmente es un TDAH o si realmente el niño está siendo muy movido porque lo que quiere es la atención de los padres que están todo el rato trabajando y cuando llegan a casa siguen con los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no quiere decir que sea así, pero simplemente puede ser que el niño quiere atención porque dice, me he pasado todo el día en el colegio, ahora yo quiero a mi papi y a mi mami que juegue conmigo, que me escuche, que haga los deberes conmigo, etc. ¿No? Es un poco lo que estás comentando. ¿Es así? Sí, no, no, es así. Yo quiero también un poco, tal vez con los casos clínicos, le puedo un poco explicar, como muchas veces no tiene nada que ver el TDAH, pero se pone siempre en continuación TDAH. Ahora, y tengo dos casos clínicos, ¿vale? Uno que es muy, muy reciente, que estoy tratando ahora, son los niños con TDAH, por ejemplo, y otro que, bueno, que tuvo que se resolvió. Entonces, bueno, un niño me lo llevan porque dice que tenía TDAH. Eh, bueno, porque la sintomatología que cuando iba a la escuela, bueno, estaba un poco más molesto siempre con los padres y luego en la escuela se quedaba en blanco. Entonces podía pasarte a sacarte un 8 o a sacarte un 1. Entonces, bueno, tenía esta inconstancia, ¿vale? En todos los casos, para mí, yo cuando trabajé con él, aquí un poco también para que gusta, por ejemplo, de MDR, bueno, el niño me contó que cuando tenía de los 5 o 10 años, el niño me lo llevaron que tenía 15. Me decía que tenía una maestra que pegaba, pegaba a los niños que estaban un poco más violentos. Entonces, cuando alguien hacía un trabajo bueno, por ejemplo, o malo, le cogía el cuaderno y decía, mira, que no sirves para nada. Y entonces el niño había pensado, empezó a pensar que los padres la habían puesto en esta escuela para castigarlo. Y nunca contó esto a los padres. Cuando llegó ya a los 10 años, los otros padres se habían dado cuenta de este comportamiento anómalo de la maestra y bueno, pero ya se había acabado. Entonces él, por ejemplo, cuando tenía que hacer un examen y sacaba un 8, al día el otro sacaba un 2 porque él pensaba de non la sua condición negativa que no valgo para nada. Insomma, un poco aquí para que se ocupa de MDR, que es la cognición negativa. Entonces yo le he hecho un MDR trabajando este trauma y sobre todo el hecho que él se pensaba que los padres habían puesto castigado y le quité este tipo de problema, ido muy bien, se ha ido a estudiar a Estados Unidos y perfecto, muy bien. Segundo caso clínico. Otra cosa que quiero un poco comentar, que yo muchas veces, la mayor parte de las veces que me llegan, ¿cómo podemos decir? Y niños, yo pongo en terapia los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces es un poco, bueno, un poco hay que saberlo decir a los padres, un poco al final lo veo un poco también como al principio un poco sorprendido, pero los problemas muchas veces el comportamiento de los padres o algo que los padres tienen. Les cuento dos casos, ¿vale? Un caso clínico, tengo un niño diagnosticado con TDAH que toma fármaco, quién sabe que el fármaco generalmente dura 8 horas. O sea, cuando yo se va a dar el niño, y luego después de 8 horas, cuando regresa a casa, generalmente es muy hiperactivo. Esta madre, yo le he dicho, no, mira, antes de ver a tu niño, que tengo todo el informe, todo el informe lo sabemos, los fármacos estás tomando y todo, digo, quiero trabajar contigo.
Y estoy trabajando con ella. Ella, bueno, tuvo un trauma bastante fuerte porque antes que, bueno, que tenía esta pareja, bueno, con esta pareja, cuando tiene el hijo, tuvo un chantaje emocional. Entonces, cuando estaban novios, digamos, el marido le había dicho, mira, que si tú, no sé, me dejas, yo me estrello. Se había estrellado con el coche, tuvo un accidente muy, muy feo. Por suerte, se salvó y todo. Y esto a ella le ha quedado aquí. Se ha tenido atrapado, luego se casó con él, tuvo este hijo, pero dice, yo no quiero estar con esta persona porque me siento atrapado. Entonces hemos trabajado este trauma, ella es mucho más tranquila. Y ahora ya tiene 6 sesiones conmigo y me ha dicho, no sé qué pasa al niño, pero es muy tranquilo. Cioè, dice, después que el fármaco le pasa el efecto, es muy tranquilo. Ha cambiado muchísimo. Ok, esto otro, por ejemplo, trabajando exclusivamente con la madre. Otro caso clínico que tengo de TDAH, espero, tenía aquí a la mente, me está... Ah, otro caso niño, bueno, el niño muy violento en casa, 5 años, que addirittura ha dado daba patada a los padres y todo, no lo podían tener. Yo he puesto en terapia a la madre, también en este caso. Yo he visto el niño, para mí no tenía nada de TDAH, he puesto, la madre tenía como, entonces, ¿por qué el niño pequeño? Te digo una cosa muy pequeña, un niño de 5 años, tampoco 5 años, casi 5 años, muy y había dado una patada. Entonces la madre ha dicho, tú nunca tienes que permitirse dar una patada a la mujer. Entonces le ha dado una más fuerte que la ha hecho volar. ¿Sabe? Entonces se instauró dentro de los dos como una fuerza. Ella pero tenía sus problemas de cuando era pequeña, de algo que le había pasado en su juventud, mmm, algunos problemas que había tenido con los padres y todo. Y Sí, esto lo lo... que quieres decir, Cristian, perdona que te interrumpa. Entonces, lo que quieres decir con esto es que finalmente estos niños que en muchas ocasiones pues bueno, están diagnosticados de TDAH, hay en muchas ocasiones que abordando o trabajando con los padres, el Exacto. cuadro sintomático del niño mejora. Es decir, que hay una parte que forma, que tiene que ver con el sistema, y el sistema no solamente son los padres, también es el colegio, el barrio, las personas con quienes se relaciona habitualmente, todas esas circunstancias influyen en esta parte, que por eso también el título, ¿verdad?, de la charla, que era si es médico, o sea, o genético, tal, hereditario, o si hay una parte más educativa. Entonces, resumiendo un poco todos estos casos que son súper interesantes en el sentido de dar luz a decir, a veces estos diagnósticos o estos comportamientos, no diagnósticos, estos comportamientos de estos niños o de estos adolescentes mejoran muchísimo cuando se aborda o se trabaja con el padre o la madre o el sistema educativo, que en muchas ocasiones es cambiar al niño de clase o cambiarla de profesor o tutor, que hasta eso llega, ¿no? Bien, ahí, dime. Y sí, perdona si te interrumpo, allí tienes razón, pero también tienes que tener presente que también cambiar, muchas veces el niño de clase, que muchas veces tiene otros traumas, porque tienen que cambiar, depende de la edad, porque tienen que cambiar amistades, muchas veces, y luego el niño no desarrolla la adaptación. Entonces muchas veces es peor un cambio, no digo en todo, cada caso hay que verlo, pero muchas veces puede ser. Y luego, uno de los problemas más principales es la educación. Cioè, los educadores no tienen formación psicológica, no tienen experiencia, y esto es uno de los problemas que puede tener. Entonces, hay todo un sistema, es mucho más grande, pero claramente, ¿quién que puede ser los mejores que pueden entrenar sus propios hijos? Los padres. Y dentro de los padres, ¿quién? La madre. Porque la madre es la que cría al final. Entonces la madre es la parte más importante, y sobre todo dentro de la familia. Si la familia puede crear la fuerza, un lugar seguro al niño, allí el niño puede enfrentar
fuera en la sociedad y puede ser fuerte. Todas las personas fuertes que saben o que pueden enfrentar su propia vida porque han tenido un entorno familiar, han tenido una familia que ha podido prepararlos para la vida. Esto yo muchas veces ánimo, sobre todo las madres y los padres, la madre porque la madre es la cosa más importante del mundo. Bueno, yo llego de Italia, soy italiano, no puedo decir que esto, pero no, y claramente yo siempre digo, si un hombre puede amar a una mujer, lo puede hacer sobre todo porque ha tenido una madre que la amado, que te va a enseñar esto. Y entonces ánimo, sobre todo en esto, las madres que tienen el deberes o el trabajo más difícil del mundo, que es ser madre, porque no es fácil. Entonces, muchas veces también yo en la terapia ánimo, sobre todo a las mujeres, porque son las cosas más importantes del mundo. Y si el mundo puede cambiar, no es gracias a un hombre, sino es gracias a una mujer. Eso es muy importante. Una pregunta, Cristian. ¿Qué personas realmente pueden vivir estas situaciones? Porque a veces pensamos que puede estar asociado a determinado nivel cultural o económico o que tiene que ver simplemente con la genética. Si uno de los padres pues ya está diagnosticado, pues el 100% de las posibilidades van a recaer sobre los hijos. O sea, ¿qué dirías tú a esta pregunta? ¿Qué personas pueden vivir esas situaciones? Sí, según los estudios, es algo de genético, según los estudios. Pero tampoco se ha demostrado mucho. Hay otro problema, hay muy pocos estudios sobre el TDAH y son estudios que no se repiten. Te hace una investigación también a nivel neuronal, a nivel cerebral, entonces donde se ven todos los cambios, te hacen toda la imagen, pero luego no se repiten. Y si no repiten, no puedo ver si La evolución. claro, pero dice, no, porque sabe, el TDAH en esta área de cerebral es la diferencia que hay de este grupo que no tiene TDAH, este grupo diagnosticado con TDAH. Vale, y si esto es solamente me demuestra el comportamiento o la actitud que tiene ahora, tú no tienes, si efectivamente lo tiene hoy, lo tiene también que tener después de 5 años. Ahora, si me se cura, no es un problema genético, ahora no es un problema permanente, ahora no es un problema neuropsicológico, ahora es un problema psicológico. ¿Sabe? En este caso, falta investigación. Entonces, luego, para contestar también la pregunta en qué área, no hay un área por los estudios y la experiencia clínica que tengo, no hay un área social en la cual podemos ver. Lo que yo puedo decir y lo que yo he visto que muchas veces y sobre todo en una familia, sobre todo cuando hay problemas dentro de la familia y sobre todo problemas de la madre, los niños, depresión de la madre, por ejemplo, yo he notado mucho que cuando la madre ha tenido estado depresivo, el niño desarrolla este tipo de comportamiento. Muchas veces estudios que yo también he leído es para tirar la atención, para despertar como la madre que puede ser que tiene este tipo de comportamiento depresivo o algo. Por otro, no hay, pienso que el niño con el TDAH, aparte, si quitamos la parte genética, no hay un área social donde puede ser más. Social o económica que pueda ser más proclive a. Una pregunta que nos lanzan aquí es, ¿tiene peor pronóstico al diagnóstico en adultos? ¿El diagnóstico en adultos? ¿Tiene peor pronóstico? Entonces, cuando una persona tiene, cioè la pregunta tú quieres saber que cuando lo tiene de pequeño, que lo podrá tener también cuando es adulto. Bueno, la pregunta está aquí escrita y es, ¿tiene peor pronóstico al diagnóstico en adultos? Será el diagnóstico en adultos, es decir, cuando el adulto no ha sido diagnosticado de niño, eso es lo que yo le quiero entender. Vale. Si tiene peor pronóstico de resolución o de gestión de estas sintomatologías. Entonces, el adulto que parece por lo menos, es que sabes que es, como tú sabes bien, el TDAH en los adultos es una novedad. El DSM-5, el último que lo pone, antes no existía. Antes el TDAH iba a desaparecer.
sentido en la adulta. Ahora se ha dicho que no va a desaparecer. Y Yo luego, conozco adultos que están diagnosticados y que están tratados sí, sí, con medicamentos, con fármacos y van bien. O sea, yo creo que la pregunta, que aquí ahora además lo aclara ella, es cuando te lo dicen de adulto, ¿tiene peor pronóstico? Claro, en el sentido de no ha sido tratado de niño, ¿es más difícil tratarlo de adulto? Pues yo creo que va a depender mucho del grado de, porque no todos la sintomatología tienen claro. la misma intensidad, depende mucho de la persona y luego también depende mucho de cómo el entorno lo haya tratado. Si lo ha tratado como un estigma, como algo excluyente y tal, Ahora, o si realmente lo ha tratado incluyéndolo, dándole recursos, dándole opciones, oportunidades para canalizar todo eso. no, no, he entendido ahora la pregunta, no había entendido bien. Pero sí, no, no, es esto, en el sentido que tiene, por lo que yo tengo en la clínica, por lo que veo en adultos que tiene este tipo de trastorno, tiene un peor pronóstico. Esto sí, si no, con los fármacos que lo pueden mejor controlar, pero el pronóstico en este caso, por mi experiencia clínica, es peor. Ujú. Sí, y luego, ¿qué tipo de tratamiento crees tú? Y ya no estoy hablando de farmacológico, aunque bueno, si quieres también, pues fenomenal. Pero ¿qué tipo de tratamiento crees tú que es el más adecuado? Porque Allora, hay profesionales que lo tratan desde la cognitiva, hay otros que, como tú y como yo, pues incluiríamos probablemente temas de MDR dentro del proceso terapéutico. ¿Cómo vale, cuál es vale, tu propuesta? te dico, io il diagnóstico, cioè el tipo de tratamiento que yo aconsejo es, aparte, bueno, aparte, quitando los fármacos, ¿vale? Es el cognitivo-conductual. Luego, yo también trato los niños con, y también los adolescentes que tienen este tipo de trastorno con MDR, donde lo acostumbro a cuando ellos no controlan algo con MDR, esto ayuda mucho a luego a controlarlo. Con el lugar seguro, por ejemplo, que utilizamos en el MDR. Y luego, otra cosa que yo aconsejo mucho a los padres es un deporte. Generalmente, generalmente el deporte es uno que yo aconsejo como deporte, por ejemplo, la hípica, los caballos, y el otro que, bueno, que me gusta mucho, simplemente que soy capitán de yate, me gusta mucho aconsejar también la vela. ¿Por qué? Porque en un velero, allí también el niño, aparte de los espacios son muy restrictos, tiene que acostumbrarte a vivir un espacio ristretto, a respetar a los demás y también en la navegación cada uno tiene que estar en su propio lugar. Y otro también deporte que yo aconsejo, por ejemplo, es el karate, que es un deporte de disciplina y todo. Estos tres. Luego, claro, dependiendo también de la economía también de los padres y todo. Pero yo aconsejo mucho unir el deporte con una terapia cognitiva conductual y luego también con el MDR. Que el MDR, visto yo, por lo menos en clínica, tengo bastante resultados importantes. Mm. Pues muchísimas gracias, Cristian. No sé si hay alguna otra pregunta para ti que la puedan ahora formular y si no, si hay algo con la que tú quisieras recoger, bueno, pues toda esta entrevista, bueno, el valor añadido a lo mejor que podemos aportar los profesionales a TDAH, pues estaremos encantados de escucharte. ¿Cómo lo recogerías tú? ¿Un resumen, una frase? Sugerir la lectura de tu libro No, también. allora, mi libro está en italiano, luego porque lo quiere yo lo puedo también enviar sin problema.
visto che había gente aquí que que estaba escribiendo in italiano, dicendo non entiendo, me sarebbe gustato un poco hablar en italiano, non pensaba ahora que también había personas que se conectaban en Italia. Yo, ahora, voy a decir esto, yo en mi parte de mi libro, cuando yo he escrito una de las conclusiones, he dicho, hay que dar más amor. Nella frase que yo quiero acabar en el sentido con esto como un consejo, intentar de poner más amor. ¿Cómo podemos dar amor? En principio, amando a nosotros mismos. Si nosotros podemos amar a nosotros mismos y nos queremos, podemos amar a los demás. Entonces podemos dar tranquilidad a quien está a nuestro alrededor y crear un lugar seguro. Entonces también, en este caso, también con los niños, por ejemplo, se sienten que hay amor, le das tranquilidad. Y si le das tranquilidad, se calman. Esto lo que yo aconsejo y que animo a todos los padres, educadores y también profesionales que tenemos que hacer este camino, como un camino cotidiano, porque es como el comer, no es que comemos un día y ya está, tenemos que comer todos los días. Entonces tenemos que amarnos todos los días para amar. Como digo muchas veces también a la pareja, no es que el amor se apaga, el amor en el momento en el cual nosotros ya no amamos dentro de la pareja. Entonces el amor empieza un poco, como una planta, empieza un poco a secarse. Entonces tenemos que dar siempre agua. ¿Cuándo? Cada día, cada día. Y ahora, en este caso, se mantiene vivo el amor. Así con nuestros hijos y así con nosotros mismos. Esto es el consejo que quiero dar a todos y animar en este camino, que es un camino cotidiano. Pues muchísimas gracias, Cristian Zanón, por tus palabras y con esos deseos de compartir amor entre nosotros, hacia nosotros y con los demás, con los que nos rodean, fomentando ese lugar de tranquilidad, de serenidad, ese lugar seguro del que hablamos los profesionales. Vamos a cerrar esta entrevista. Estaremos encantadísimos de que vuelvas o bien para continuar hablando de TDAH o bien para hablar de otros múltiples temas que tú, además, buen conocedor en profundidad de otro tipo de terapias, pues podamos disfrutar de esos conocimientos aquí juntos. Muchas gracias a todos. Una pequeña cosa, quiero saludar a mucha gente que veo que envían saludos. Por supuesto. Mucha gente que también muchas veces que mucho tiempo que no hablo con ellos, quiero saludar de verdad a todos y agradecerles de haber escuchado esta charla y estoy contento que veo que me ha gustado y espero que pueda ser, como decía Portellano, que me había escrito que un profesor de la Universidad de Madrid, de la Complutense, que me había escrito, me ha escrito una prefación, me ha dicho, has puesto una, in italiano, un piccolo grano di sabbia, un piccolo grano di arena decimos, en estos estudios del TDAH. Entonces yo espero que también esta charla ha servido como algo un poco pequeño, poco para poder crecer y mejorarnos y mejorar la humanidad. Sin duda. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros esta tarde acompañándonos y a aquellos que nos acompañarán en diferido. El miércoles en Marca la Diferencia con Psicología, mucho más, y el próximo miércoles volveremos a estar con vosotros. Un abrazo. Gracias a ti, Cristian, deseando dártelo físicamente. Siempre muy amable. Vale. Bueno, besos a todos. Adiós. Chao a todos. Chao.